Entonces, como les iba diciendo, el análisis estático básicamente lo que hace uso es de alguna herramienta que ya tiene definido las técnicas que debo ejecutar para poder ver si se cumple con esa estructura o no. Tiene una desventaja y es que puede haber la generación de muchos falsos positivos. ¿Qué es eso? Que me puede decir que ahí hay un error, pero realmente no lo hay, ¿verdad? Porque depende de la técnica que aplique. Y entonces puede ser que el usuario tenga que decirle a la herramienta o brindarle información adicional para que pueda eliminar esos problemas que se encontró. Y el análisis estático extendido permite la verificación de propiedades arbitrarias. Generalmente para esto se utilizan demostradores automáticos o semiautomáticos que se basan en teoremas. Entonces ahí se puede aplicar, por ejemplo, mucho de lo que ustedes ven en compiladores, este tipo de cosas, ¿verdad? De teoremas para lograr identificar esos problemas. También se pueden utilizar chequeos de los modelos y en este caso hay herramientas que requieren de un lenguaje de anotación programado. Por ejemplo, el Java tiene el Java Model Language. C# también tiene su herramienta, digamos, para hacer ese tipo de procesos. Entonces, hay lenguajes de programación que ya tienen incorporado este tipo de análisis y otros en los que ese tipo de análisis no se pueden hacer, ¿verdad? Porque en realidad son bastante complejos. No son tan eficientes como las que hacen análisis estático lineal, pero básicamente son más precisos, ¿verdad? En la respuesta que puedo dar. Eficientes en el sentido, ¿verdad? Que puede ser que sí me hacen el análisis, pero requieren más tiempo de ejecución para poder obtener una respuesta, ¿verdad? Porque como el análisis que hacen es más extenso, pues entonces requieren de más tiempo. Hay herramientas que hacen este proceso. Entonces yo simplemente le doy el código fuente, ¿verdad? Y ella hace el análisis. Un ejemplo de este tipo de herramientas, hay algunas que son libres, otras que son de pago. Un ejemplo de este tipo de herramientas es Spring. Ese sería un resultado de lo que la herramienta nos da. Yo le ingreso este código, que es un código escrito en C, y básicamente me va a dar esa respuesta, ¿verdad? Entonces me dice que la variable C es usada antes de su definición, que el ciclo está o puede volverse infinito y ahí me da un problema de la expresión que no es booleana, en esa asignación de C igual X entre comillas, y algo de un problema ahí de el break, ¿verdad? Entonces, todos esos básicamente son mensajes, son como warnings que la herramienta me da, y entonces lo que deberíamos nosotros hacer con esta respuesta, a ver, es tratar de corregir todos esos problemas para que el código sea más eficiente. Entonces, si hacemos una serie de modificaciones, entonces ya, ¿verdad? Aquí está cómo fue corregido teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Ya ahora se declaró C como un entero, se colocaron los breaks, ¿verdad? Que eran uno de los problemas que tenían. Y así, ¿verdad? Esa es una forma en la que nosotros podríamos mejorar nuestro código. Recuerden que aquí lo que estamos buscando es que no tuvimos que ejecutar el sistema para poder encontrar estos defectos, sino que lo hicimos basado en el código. Hay otras herramientas que yo puedo usar para hacer este tipo de análisis. SonarQube es una de las herramientas más populares, pero esta sí es de pago. Puede ser que en muchas de las empresas que ustedes vayan a trabajar, digamos, tengan la licencia, porque es bastante usada. Tiene una opción ahí de código abierto, pero es bastante limitada. Check Style, que esta sí es básicamente para
verificar diferentes estilos de codificación, ¿verdad? Si se cumple como un estándar o no, ¿verdad? Entonces yo ingreso el código y lo que hago es verificar si estoy cumpliendo con ese estándar o no. Finboot, PMD, esta es otra herramienta, Veracode, Coverite y ESLink. Son herramientas que están disponibles para poder hacer análisis estático. También recuerden que, como les dije, hay librerías que cada lenguaje de programación tiene incorporado que puede hacer este tipo de procesos, ¿verdad? El caso de Java sí tiene bastante de este proceso, ¿verdad? Incorporado de manera automática, pero hay lenguajes de programación como C, ¿verdad? Que sí son más pobres en este sentido, entonces hay que buscar herramientas externas. El análisis de flujo de datos lo que hace es evaluar el uso de las variables basados en un ciclo de vida. Para eso definimos 3 estados. Los llama D, U, K. La variable D es como cuando la variable es declarada, definida o inicializada. El estado U es cuando la variable es utilizada o leída. Eso puede ser en cálculos o en decisiones. Y el estado K es cuando la variable es destruida, ¿verdad? O eliminada, de kill. Y lo que hace es que basa el análisis en la combinación de las diferentes acciones atómicas en pares de esos estados. O sea, lo que hace es combinar los estados de 2 en 2 para poder evaluar el flujo de los datos y encontrar anomalías. Entonces, además, nos da una tabla de las posibles combinaciones y nos dice cuáles de esas combinaciones son permitidas y cuáles no. Cuando una de esas combinaciones de estados no es válida, básicamente, entonces lo que quiere decir es que ese código es posible que genere algún tipo de defecto. Obviamente, el lenguaje de programación va a influir en el análisis del flujo de datos, ¿verdad? Porque hay cosas que son permitidas y otras que no. Puede encontrar diferentes tipos de defectos y obviamente diferentes a las que voy a identificar con un análisis de flujo de control. Esta sería la tabla de combinaciones, hace 15 combinaciones de esos estados. La primera, el primer valor es, si ven ese símbolo, que es como ahí un rabito, es para definir la primera vez que se hace uso de ese dato, de esa variable. Entonces, es la primera vez que se define. Ese es un estado que es permitido y más bien es obligatorio, ¿verdad? Si no está en muchos casos, probablemente sea un defecto. Si combino el estado definido con uso, ese también es un valor que es permitido, es como un caso normal, un flujo de datos adecuado. Entonces, si estoy en el estado de definido y la siguiente vez que hago uso de esa variable es para usarla, o sea, para hacer un cálculo, ese cambio de estado es permitido. Estaba en el estado definido y luego paso al estado kill de destruido. Ese dice que puede ser un defecto potencial, porque quiere decir que definí una variable, pero en el transcurso, en el proceso de ese algoritmo nunca lo usé, ¿verdad? Porque de una vez pasé de definido a destruido, entonces no tiene como lógica que define una variable e inmediatamente después la destruye. Entonces por eso se cataloga como un defecto. De uso a definido, esto es permitido, estaba haciendo uso de la variable, pero debí redefinirla, ¿verdad? Le cambié el valor. De uso a destruido o bien también es permitido. La primera vez que la destruyo, o sea, quiere decir que eso sí se declara como defecto, ¿verdad? Nunca la usé, nunca la definí, ¿verdad? Sino que de una vez la destruí. De destruido a definido, ese también se ve como un defecto, ¿verdad? ¿Para qué la destruí? Sí, inmediatamente después la iba a volver a definir.
De definido a definido también se ve como un defecto potencial, una doble definición, ¿verdad? La definí aquí, entonces, ¿por qué la vuelvo a definir en la próxima vez que utiliza la variable? Lo ideal es que una de las dos definiciones está como sobrando. De uso a uso es permitido, es un caso normal. De kill a kill también es defecto. La última vez que la variable se define, entonces quiere decir que no se va a usar más, lo que debía haber hecho más bien fue destruirla, entonces también se ve como un defecto. La última vez que la usé, también se ve como un defecto, ¿verdad? Porque no se está destruyendo la variable. Esto podría ser que haya lenguajes de programación, por eso les digo que depende un poco del lenguaje de programación. En el caso de Java, por ejemplo, en los que no hay que hacer una destrucción explícita de la variable, ¿verdad? Porque el garbage collector se encarga de hacer todos los procesos. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de punteros, caso de lenguaje de programación como C, ¿verdad? Que si yo no destruyo el puntero sigue ahí consumiendo memoria, eso puede hacer que la aplicación se vuelva más lenta, porque sigo teniendo memoria reservada. Entonces, por eso es que se hace referencia a este tipo de procesos, ¿verdad? Que si no se destruye la variable, entonces puede ser que genere un defecto. Y la última vez que la destruyo es despermitido, es un caso normal, ¿verdad? Que debería ser como el flujo que sigue una variable. Entonces, esas son las 15 combinaciones que hace, y lo que nosotros tendremos que hacer para hacer un análisis de flujo de datos es verificar que una variable sigue esos diferentes procesos. Vamos a ver un ejemplo. Ahí tengo un código que lo que hace es hacer un cálculo. Vean que recibe por parámetro una variable que se llama usage y luego tiene otra variable build. Si vamos a hacer un análisis de flujo de datos, está relacionado a una única variable. Entonces, por ejemplo, en este código, para ese código podría hacer dos análisis de flujo de datos. Uno independiente para la variable build y otro independiente para la variable usage, ¿verdad? Entonces, sí, hay que tener eso como claro, ¿verdad? Que el análisis es por variable. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer un diagrama del flujo, ¿verdad? Para poder ver, digamos, como los diferentes cambios. Entonces, es como un diagrama de flujo, inicio en la línea 0, ¿verdad? Donde se declara el método. Luego, en la línea 1, lo que hago es definir build en 0. Hay un if que lo que hace es corroborar si luz es mayor a 0. Si no es mayor a 0, entonces se viene al return que está en la línea 18 y finaliza el programa. Si usage es mayor a 0, entonces se viene a build, lo define en 40 y luego lo define en hace break, que es el de la línea 6, ¿verdad? Si es mayor a 100. Si no es mayor a 100, viene al return. Si es mayor a 100, hace otro if de si es mayor a 200. No, menor a 200. Luego hace este proceso, si es verdadero, si es falso, va a 6 y hace este otro proceso, luego el if, ¿verdad? Y así es como básicamente terminaría el proceso. A partir de ahí, entonces yo puedo generar esta tabla. En la línea 1 del diagrama, vean que se define la variable build, ¿verdad? Entonces ahí la defino. Luego vean que paso de 1 a 2, aquí no estoy utilizando la variable build, sino que lo utilizo hasta la 3. Aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles lados estoy insertando aquí? Definición, uso, ¿la estoy usando o la estoy definiendo? La estoy definiendo, ¿verdad? Porque la estoy inicializando. Entonces, cuando aquí la definí, en la línea 1 y en la 3 la volví a definir.
Entonces me volví en lugar de ahí. De 1, 2 y 3 dice una doble definición. Y según la tabla, eso es un defecto. Ahí lo que podría haber hecho era inicializar las nuevas en 40, entonces no tendría que volver a hacer esa definición. A no ser que yo necesitara que me retornara 0, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver si, de qué manera corregimos ese efecto. Luego vean que los demás habla de que son definición uso. Entonces, 1, 2, 2 a 10, hago una definición y aquí la estoy usando, ¿verdad? Pues tengo el valor para retornar. De 1, 2, de 3 a 9, vean, aquí estoy haciendo un uso, entonces paso de definición a uso también. De 3 a 10 también paso de definición a uso. Y luego de estilo extreme, otro camino de 3 a 6. Aquí estoy haciendo primero un uso y luego estoy haciendo una definición, ¿verdad? Y así voy hasta que tengo, ¿verdad? De 6 a 7 estoy haciendo definición uso. De 7 a 8 estoy haciendo uso, ¿verdad? Entonces ahí voy viendo cómo paso de un estado a otro. Y voy a obtener esta tabla, ¿verdad? Entonces, vean que de 6 a 6, ahí estoy haciendo uso. De 8, de 7 a 8 también uso. Y ahí están todos los posibles procesos que se siguen. Y luego en la línea 11, que es donde termina el algoritmo, lo que hago es un kill, ¿verdad? Que lo hace automáticamente el lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces ahí en la línea 11 hago la última destrucción. Y esa sería mi tabla. Que vean que con esa tabla logramos encontrar que en la línea 1, 2, 3 puede haber un defecto y entonces debería revisar mi algoritmo para corregirlo, ver de qué manera lo hago de forma más eficiente. Vamos a hacer un ejercicio. En el, si quieren vamos a empezar, porque son las 9:15. Regresamos a las 9:30 y hacemos el ejercicio. Ok, del ejercicio ya a varios grupos les comenté que no hay como una única solución, sino que puede ser que tengamos varias soluciones. Esta, por ejemplo, sería una. Aquí se define la línea 0. Y luego aquí puse, digamos, los lugares en donde se hace, ¿verdad? El usage. Y entonces aquí estaría la tabla, ¿verdad? Se define en la línea 0. Hay una definición uso de la 0, 1, 2 y luego uso en la 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6 y 5, 7. Y después de uso a kill, ¿verdad? Que sería en todas las que termina, ¿verdad? De la 2 a la 11 se destruye, de la 4 a la 11 se destruye, de la 6 a la 11 se destruye y de la 7 a la 11 se destruye. Y si no me equivoco, no, de la 5 no se destruye porque la 5 pasa a 7. Y en la línea 11 se destruye, digamos, esa sería como la tabla. Otra posible solución sería esta, ¿verdad? Este es otro grafo, tiene menos, el grafo tiene menos datos, ¿verdad? Más concreto, pero al final, digamos, el resultado es casi como lo mismo. Aquí en esta tabla, digamos, lo que hice fue que definición, por ejemplo, no hay.
Uso de definición tampoco hay. Entonces, digamos como que la agregamos ahí. Preguntas hasta aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Ok. Vamos a pasar entonces a lo que son las revisiones. Las revisiones se conocen como el conjunto de actividades que se pueden ejecutar como resultado del análisis, diseño y codificación. Sirve para depurar actividades propias de lo que es ingeniería de software. En una revisión yo puedo tener diferentes objetivos, por ejemplo, señalar la necesidad de mejora del producto. Entonces tengo un documento, un manual de usuario, y necesito ver si hay cosas por mejorar. Y conseguir un trabajo técnico de una calidad más uniforme, ¿verdad? Porque si hay varias personas aportando, entonces logro, ¿verdad? Que haya más uniformidad. También que pueda ser más predecible y que pueda, que la que puede ser conseguida sin revisiones, con el fin de hacer más manejable el trabajo técnico que vamos a realizar. ¿Cuál? En una revisión es muy importante que las personas estén debidamente preparados. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que vamos a hacer una revisión del producto, también vamos a comprobar la consistencia, entonces no es solo que tengo que conocer este artefacto, sino que puede ser que necesita conocer otros artefactos que estén relacionados para poder identificar esa consistencia, ¿verdad? Porque puede ser que este documento diga X, pero este otro documento diga Y, ¿verdad? Entonces, si no conocía todos estos antecedentes, no puedo encontrar todas esas incongruencias. Y lo otro de por qué es importante estar preparado es que entonces el proceso de revisión, si no estamos preparados, se convierte en una corrección. Entonces lo que vamos a hacer ahí es a corregir el documento y ese no es el objetivo de la revisión. La revisión, los resultados de la revisión deben ser una comprensión adecuada del producto que se está revisando, descubrir elementos que hacen falta en el documento y encontrar inconsistencias con otros productos. Hay diferentes tipos de revisiones. Ahí pongo algunos ejemplos, digamos, de nombres que se le dan y cuáles son sus ventajas y cuáles son las desventajas y cuál es el número de revisiones por cada uno de los tipos. Por encima del hombro dice que el número de revisiones es como una revisión así rápido, ¿verdad? Lo que hago es así como un, ahí, más o menos como cuando usted llega del profe y le dice, profe, es que necesito que me revise esto para ver si está bien. Eso es como una revisión por encima del hombro, ¿verdad? Que uno hace así como así, ya, yo lo veo bien de estructura, lo veo bien, de verdad, hace uno así como una revisión muy rápida, y ustedes se van y ya, ¿verdad? Eso es más o menos como. ¿Qué ventajas tiene eso? Es fácil de coordinar y no requiere de mucho tiempo, ¿verdad? Porque es algo rápido lo que se revisa. Otro tipo de revisión es la programación en parejas, es un tipo de revisión, ¿verdad? Cuando programan dos, el número de revisiones ahí es doble, ¿verdad? Es dos, porque esa persona hace una revisión y esta otra hace una revisión también. Se logra una máxima calidad del código, ¿verdad? Porque son dos personas revisando ese código. Sin embargo, requiere altas capacidades profesionales y personales, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos revisando en parejas, de ahí es un poco difícil que aquella persona dice X, el otro dice Y, ¿verdad? Y ponerse de acuerdo, entonces hay que tener cierta capacidad para poder hacer o coordinar ese tipo de cosas. Otro tipo de revisión es un resumen por correo electrónico, ¿verdad? Entonces usted me comparte el documento, yo le envío mejoras, me lo devuelve, ¿verdad? Entonces se vuelve como un ciclo y lo vamos mejorando. Es un proceso relativamente sencillo, ¿verdad? Porque simplemente vamos compartiendo el documento, etcétera. Sin embargo, puede llevar demasiado tiempo para llegar a un documento, digamos, que sea bastante consolidado.
Y también hay métodos de revisión con ayuda de herramientas, ¿verdad? Entonces, hay herramientas que hacen ese proceso de revisión. Aquí probablemente hay que indicar qué aspectos son los que yo quiero que revise, ¿verdad? Y dar cierta configuración a la herramienta para que lo haga. La desventaja, obviamente, es que se necesita de una herramienta específica para hacer este proceso de revisión. Y la ventaja, obviamente, es que hay un nivel de eficiencia, ¿verdad? Obviamente, mejor, ¿verdad? Porque la herramienta tiene muy bien estructurado qué es lo que yo quiero revisar. También están las revisiones por listas de comprobación. Aquí básicamente es que se define una lista de comprobación de cuáles son las cosas que yo quiero revisar. Esas listas de comprobación pueden ser genéricas o pueden ser específicas. ¿A qué me refiero que pueden ser genéricas? Bueno, puede ser que esto me sirve para revisar el proyecto del curso de bases de datos, el proyecto del curso de QA, ¿verdad? Es genérico, ¿verdad? Porque reviso cosas como muy generales. O puede ser que sea muy específico. Solo me sirve para revisar el proyecto de QA, ¿verdad? Porque ese tiene ciertas características. Puede ser que también la empresa desarrolle de manera interna sus propias listas de comprobación, ¿verdad? Para un producto específico, para una herramienta, para poder detectar defectos que se han presentado anteriormente o para alguna cuestión específica importante. No es que están escritas en piedra, deben ser modificadas a la medida dependiendo del producto que estamos revisando o del proyecto que estamos desarrollando, o puede ser que la empresa tenga que hacer adaptaciones por algún cambio en particular. Entonces, no es que las hicimos y solo ahí ya se hizo, ¿verdad? Sino que hay que irlas actualizando. Las listas de comprobación pueden estar basadas en algo que se conoce como antipatrones. Me imagino que ustedes en el curso de programación orientada a objetos vieron lo que son patrones de diseño. Entonces, los patrones de diseño lo que me dicen es, bueno, si usted va a construir un objeto, puede tomar en cuenta un patrón que es para la creación de objetos, ¿verdad? Para que todos tengan como las mismas características, etc. Los antipatrones es como lo contrario, son como las cosas que uno no debería de hacer cuando yo estoy programando. Los patrones son como, si usted va a crear objetos, usted debería como seguir esta estructura, ¿verdad? Este patrón para lograr un código más eficiente. Ese es lo inverso, ¿verdad? Usted, si está construyendo un programa, no debería cometer estos errores, ¿verdad? Por eso se conocen antipatrones. Los antipatrones se estudian con el objetivo de poder evitarlos, ¿verdad? En el futuro. Y los antipatrones básicamente pueden incluir, por ejemplo, errores comunes que los programadores cometen, técnicas deficientes, prácticas ineficientes o atajos que son errados. Un ejemplo de lo que es un antipatrón es cuando nosotros decimos que es 100% fiable o el más confiable, ¿verdad? Eso es un antipatrón porque no lo podemos asegurar, ¿verdad? Que hay un 100%. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarse. Entonces, yo podría, por ejemplo, crear una lista de comprobación para verificar o para revisar una arquitectura. ¿Qué cosas podría incluir en esa lista de comprobación? Bueno, verificar el pool de conexiones a la base de datos, ¿verdad? Si debe cumplir con una X cantidad, dependiendo obviamente de la memoria del servidor. El balanceo de carga, ¿verdad? Para saber que el servidor no está siendo saturado. Si tengo un procesamiento distribuido, cómo debe ser el almacenamiento en caché. Si va a haber concurrencia de transacciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos vamos a soportar? Replicación de datos, ¿verdad? Todas esas cosas yo las puedo definir en una lista de comprobación. Entonces, cuando hacemos el proceso de revisión, ¿qué es lo que, bueno, yo voy a llegar a servidor, entonces yo ya sé, bueno, tengo que revisar que el pool de conexiones esté entre 20 y 30. Entonces, ¿hago la verificación? ¿Cumple? Sí. ¿No cumple? No, ¿verdad? Entonces, eso hay que corregir. Más o menos así como sería un proceso de revisión. Puedo tener también listas de comprobación de código.
pueden ser detalladas, pueden ser específicas para un lenguaje de programación o específicas para un proyecto y deben incluir antipatrones a nivel de código, que eso ya está definido, digamos, uno encuentra mucha teoría sobre eso. Por ejemplo, si lo que vamos a revisar es la estructura del código, entonces yo puedo verificar si se cumple con el estándar de codificación, si tiene una buena estructura, un estilo y un formato, si hay procedimientos que no están siendo invocados o si hay código que es inalcanzable. Si no hay bloques de código que están siendo repetitivos, ¿verdad? Que eso uno lo hace mucho cuando está empezando a programar, ¿verdad? Que repite y repite el código, ya conforme va mejorando en su programación, empieza a darse cuenta que puede crear un código y estarlo llamando, entonces va mejorando ese tipo de cosas. Eso hay que revisarlo. Si estoy utilizando el almacenamiento de manera ineficiente, ¿verdad? Por ejemplo, en los accesos a los archivos o a las bases de datos, etcétera. Si se hace uso de números mágicos, ¿verdad? Ese es un antipatrón. Se recomienda que en el código, por ejemplo, uno no haga como X igual 50, ese es un número mágico. Hay que tratar de evitar ese tipo de cosas. Entonces, todo eso uno lo puede incluir en una lista de comprobación. Eh, Puedo revisar cosas a nivel de documentación, ¿verdad? Si los comentarios son acordes con el procedimiento, con el código, si es conforme a los estándares que se utilizan. Con respecto a las variables, si no hay variables redundantes o inutilizadas, las operaciones aritméticas, ¿verdad? También las puedo revisar. Y puedo tener, por ejemplo, una lista de comprobación para todo lo que son bucles y ramas, ¿verdad? Si están bien definidas, si cada sentencia case tiene un default o si tiene un break, todas esas cosas, yo las puedo revisar sin necesidad de tener que ejecutar el código. Hay herramientas que hacen este tipo de procesos, ¿verdad? Como les digo, pueden ser que sean específicas para un aspecto particular o puede ser que sean más genéricas y que me sirvan para muchos lenguajes de programación, por ejemplo. Esta es una herramienta, se llama SQL Feeder. Esta lo que hace es revisar código específico, pero de SQL, ¿verdad? Entonces, puede ser, en realidad me funciona para varios sistemas gestores de bases de datos que utilicen SQL, ¿verdad? Lo podemos utilizar para que ustedes lo vean. Vean que aquí entonces yo puedo revisar SQL Server, PostgreSQL, MySQL, que son como los más utilizados. Y también puedo utilizar este otro, MariaDB y SQLite. Aquí yo lo que hice fue seleccionar que iba a trabajar con SQL Server. Le digo, ya les paso el código. Puedo ejecutar. Ella hace ahí una revisión. Y ahí hace, digamos, como los insertos. Sí, por ejemplo.
¿verdad? Aquí me muestra errores, em, hace revisiones, me da un informe, que algunas herramientas lo hacen y otras, digamos, no lo hacen, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo seleccionar en cuál gestor. eh, y a ver, creo que aquí es que me da un error. Voy a ver si es que yo ya lo tenía creado. Quiero ver dónde era que uno le cambiaba. Sí, debió haberme dado un error. Creo que creo que ya, ahora sí ya me sirvió. Voy a pasarles el código.
Aquí la idea es que va a hacer una revisión del código y está creando una referencia a país y la tabla país no existe, entonces debería darles ahí un error. Eh, Después, si creamos la tabla país, entonces ya ahora sí debería quitarse ese error, ¿verdad? Que aquí ya nos da la... Y entonces ahí ya ahora sí crea las filas. Em, Eso ya, por ejemplo, SQL Server lo tiene, pero hay otros, no SQL, por ejemplo, que no lo tienen. Si uno se va a Mongo, esas cosas no le revisa, por ejemplo, sintaxis. Entonces sí es importante encontrar como ese tipo de herramientas. Otra, otro proceso que nosotros podríamos hacer, eso es como para que vayan viendo ejemplos de cosas que uno podría hacer en procesos de revisión, ¿verdad? Entonces eso es específico de análisis de código. Esa sería una revisión, pero de requisitos. Entonces, recordemos que tenemos requisitos y, por ejemplo, el IEEE lo define como una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. También se define como una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o componente del sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento. Los requisitos se dividen en requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Obviamente los funcionales son los que definen la función que el sistema va a ser capaz de realizar. Y los no funcionales son los que tienen que ver con características que el sistema, que pueden limitar el sistema. Por ejemplo, rendimiento, fiabilidad, seguridad, portabilidad, estándares, etcétera, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con no funcionales. Se dice que un requisito debe cumplir con una serie de características. Debe ser, por ejemplo, necesario. Dice que debe documentar algo que el usuario realmente necesita, que es requerido, por ejemplo, por un estándar, que es necesario en la firma del contrato. Y la forma de saber si un requisito es necesario o no es analizándolo directamente con la autoridad. Entonces, en un sistema, ¿quién sería? ¿El cliente o el stakeholder? Ese es el que nos va a decir si este requisito es necesario o no. Los requisitos deben ser no ambiguos, es decir, si nosotros tenemos un requisito y todos entendemos lo mismo, ese requisito es no ambiguo, pero con solo que una persona entienda algo distinto a lo que nosotros entendimos, ese requisito ya está siendo ambiguo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características que también, pues, debe tener un requisito. Este sería un ejemplo de un requisito ambiguo. El sistema debe permitir firmar un formato electrónico. Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso? Hay que ser más específico, adjuntando una firma previamente escaneada del usuario que se encuentra en sesión en el formato electrónico seleccionado. Puede ser que aquí sea más específico todavía y diga el formato tiene que ser X, ¿verdad? Entonces, eso depende de la fuente. Tiene que ser verificable. Eso lo que quiere decir es que yo puedo verificar en algún momento que ese requisito realmente lo puedo cumplir, que lo puedo hacer, lo puedo lograr. A partir de producido el evento, perdón, X, se obtendrá el output del progreso con la mayor cantidad de transacciones en el menor tiempo posible. Yo puedo verificar cuál es la mayor cantidad. ¿Cómo verifico eso? Puede ser 1000, puede ser 1.000.000, puede ser 5. Y en el menor tiempo posible, igual, ¿verdad? ¿Cuánto es ese tiempo? Son 5 segundos, son 24 horas, es un año, ¿verdad? Entonces ahí, eso no lo puedo verificar. Entonces dice que debe estar dentro de los 20 segundos, ahí estoy definiendo tiempo, el 60% de las transacciones y dentro de los 30 segundos el 99% de las transacciones. Eso sí lo puedo medir porque yo puedo ir al sistema y tomar ejecutar las transacciones, medir el tiempo y verificar, bueno, ejecuté
100 transacciones en una hora. 20 de esas transacciones se ejecutaron en máximo 20 segundos. Eso lo puedo medir, ¿verdad? Porque yo tengo cuánto duró cada transacción ejecutándose y puedo sacar si cumplo con ese porcentaje, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que tiene que ser verificable, es algo que yo puedo medir. Tiene que estar completo, ¿verdad? Entonces, tiene que darnos toda la información que nosotros requerimos. El sistema debe permitir consultar la información de las iniciativas para generar proyectos. ¿A quién debe permitir eso? A eso le hace falta información. Entonces, al investigador, al docente, al estudiante, al egresado, al empleador y directivo de la universidad. ¿Y cuáles proyectos son los que va a poder consultar? Los proyectos de investigación, porque puede ser que hayan otros proyectos, pero solo los de investigación son los que puede consultar. Entonces, tiene que estar completo toda la información que se necesita. Tiene que ser correcto. Correcto, me refiero a que la fuente es la que debe decir si lo redactamos de manera correcta, porque puede ser que nosotros estamos haciendo un requerimiento de un proceso de una transacción X y debemos verificar si esa transacción la estamos documentando de la forma correcta, porque con solo un paso que documentemos mal, ¿verdad? Entonces ya el proceso lo estamos variando conforme lo que la organización sigue. Entonces tiene que ser correcto. Tiene que ser viable, o sea que lo puedo llevar, lo puedo implementar. Ese sería un ejemplo de un requerimiento que no es viable. Aquí lo que habla es que el nivel de endeudamiento debería estar especificado en un 50% y que no se considere un endeudamiento superior al 30%. Esto no es un requisito viable porque ya los parámetros para lo que es la capacidad financiera están definidos internacionalmente en las normas de contabilidad. Y entonces estos datos se salen de lo que es permitido. Entonces no es viable implementar ese requisito. Tiene que ser priorizable, o sea que si yo le doy una lista de requisitos a una persona, me puede decir, bueno, esta es prioridad alta, esta es prioridad media, esta es prioridad baja. Si tengo que seleccionar en algún momento cuáles debo desarrollar, entonces tengo que poder priorizarlos. Tiene que ser consistente, o sea que no puedo decir en un requisito es X y en otro requisito es Y, ¿verdad? Tiene que haber una consistencia entre los requisitos. Los requisitos tienen un ciclo de vida. Empiezo por el momento en el que el requisito se solicita. A partir de ahí hay un proceso de negociación o planeación y luego se aprueban. Se hace un análisis del sistema y se especifica. Se hace el diseño. Luego se construye, se prueba, se acepta por el usuario, se empaqueta mediante un release, ¿verdad? La aplicación se pone en marcha y se implementa, ¿verdad? Y se hace uso del sistema en la operación. Y también está definido cómo es el modelo que yo debería utilizar para redactar un requisito. Entonces yo debería de tener, si es un lugar, un tiempo, un evento o un objeto, el requisito siempre debería decir debe o deberá o no debe aceptar esto o no debe permitir esto, ¿verdad? Y luego hay una acción o generalmente esa acción es un verbo, ¿verdad? ¿A quién debe permitir eso, esa acción? ¿Y cuál es el resultado o la consecuencia que yo voy a obtener de esa acción? Entonces, el sistema en el módulo de ventas debe, vean que este es el verbo, ofrecer una opción a quién, al usuario, para que pueda haber una comparación de lo presupuestado versus la venta real en un rango de fechas. Vean que ahí estoy haciendo bien claro y tienen todas las partes.
Cuando el tiempo de conexión exceda el valor predeterminado como el máximo, el sistema debe, y vean, la acción es cancelar la sesión informándole al usuario que el tiempo se agotó y que por lo tanto será desconectado. ¿Verdad? Entonces aquí está, debe informar al usuario que le va a informar que el tiempo se agotó y que va a ser desconectado. Vamos a hacer lo mismo, aquí sí podemos trabajar si quieren en grupos de 3, 4. Aquí están todas las características que yo les especifiqué. Aquí está la forma en la que deberían estar redactados los requisitos. Y aquí está, digamos, como la tabla, el número de requerimiento. Estas son abreviaturas, perdón. Entonces, R es error de redacción, necesario es N, ¿verdad? Aquí, ¿qué vamos a ir haciendo? Ir marcando si el requisito, digamos, no cumple con alguna de esas características y puede ser que tengamos observaciones y si quieren, digamos, lo pueden corregir. Los requisitos están, esos dos documentos también están en el TEC Digital, este taller de requerimientos y este otro de definición de sistemas. Aquí están los requisitos, están por dar de baja un material, solicitudes de compra, órdenes de compra, ¿verdad? Todos estos son requisitos. Entonces, con que escojamos un par de requisitos y le hagamos todo el análisis. Esa sería, digamos, una forma de hacer un análisis, una revisión estática de requisitos. No sé si tienen alguna pregunta.